Es un gusto poder saludarles después de un periodo de silencio en un sentido. Estamos ahora en un nuevo domicilio y esa es la justificación de este cambio, o este silencio mejor dicho. Hoy día es 28 de septiembre y como les decía, les doy la bienvenida a una nueva edición de Una voz en el desierto con una nueva pregunta que hace Salomón, o el predicador, en el libro de Eclesiastés. Y si ustedes quieren pueden abrir sus Biblias y en Eclesiastés capítulo 3 del versículo 16 al 22 nos encontramos con esta pregunta, o en un sentido dos preguntas y ahí que están relacionadas, y yo quise seleccionar el pasaje para que de alguna forma nos podamos hacer un contexto. Primero vamos a hablar de lo que Salomón plantea como fácilmente podemos llamar certezas. Aquí hay certezas. Por ejemplo, en el versículo 16, vi más debajo del sol, en lugar de juicio allí impiedad, y en lugar de la justicia allí iniquidad. Entonces, una certeza que en su tiempo vio Salomón es desgraciadamente la supremacía de la maldad. Y algunos dirán, los tiempos no cambian mucho. Bueno, el corazón del hombre es exactamente el mismo. Evidentemente que hay niveles donde esta maldad se expresa con mayor fuerza, dependiendo efectivamente del ejercicio o de la contención, que es la aplicación, la vigencia, la firmeza de un Estado de Derecho. Pero donde eso no ocurre, entonces vemos, y es lo que Salomón está planteando acá, que la maldad tiene su supremacía. Y insisto en esto, hay estados directamente fallidos, donde uno puede perfectamente observar todo el desastre que produce eso para sus habitantes, y que en fin de cuentas es una de las tantas razones de la inmigración, que por estos días está siendo un tema muy fuerte, sobre todo por ejemplo en Alemania, bueno, qué diremos en Italia, etcétera. En todos los países de Europa de alguna manera este tema está tensionando el ambiente. Bueno, la supremacía de la maldad. Luego la próxima certeza está en el versículo 18-19. Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Aquí se está refiriendo a la otra certeza, la muerte. Y la muerte como un suceso universal o absoluto, tanto a los seres humanos como a las bestias, a los animales. Entonces uno puede ver estas certezas que él está viendo, con la cual por lo demás todos nos topamos. Por un lado la supremacía, la maldad, por el otro lado la ocurrencia impajaritable de la muerte, tanto para hombres como para bestias. Son las condiciones que él ve y que todos podemos comprobar. Por eso hablamos de certezas de la vida cotidiana, que por lo demás son dos causas, aunque aquí él no lo dice, pero son causas de un gran sufrimiento. Hay pueblos enteros que están bajo el sufrimiento de la supremacía de la maldad, y la muerte con su implacable imperio, por supuesto que trae dolor a mucha gente. Son dos condiciones en un sentido que podemos señalarlas como causas de sufrimiento. Esas son las certezas. Y luego viene el versículo 17, donde vemos los sucesos bajo comprobación.
que es una de las características que tienen las profecías. Y dije yo en mi corazón, interesante, en mi corazón, dice Salomón, o sea, en la parte profunda de su esencia, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Entonces, esto es una profecía que se comporta como un suceso que va a ser comprobado o está bajo comprobación. Salomón ve, específicamente en esto de la supremacía y la maldad, él ve que la historia no termina. Y él dice que tendremos que enfrentar un juicio, todos por los demás. Cuando uno ve la supremacía y la maldad, cuando uno ve los actos de maldad, de crueldad, de todo lo que usted quiera, yo le pregunto, ¿acaso en su foro interno no hay esa inclinación, esa voz que lo lleva a esperar o a reclamar un juicio sobre esto? O sea, no puede haber impunidad. Pero bueno, insisto, esto es una profecía o un suceso bajo comprobación, porque esa es la característica por lo demás de las profecías. En otra parte de la Biblia, una de las formas de poder verificar la autenticidad de un profeta era simplemente dejarlo que hable y después ver si lo que ha dicho se comprueba o no, se ejecuta o no se ejecuta. Aquí Salomón está planteando un suceso que tiene que ver con el juicio que Dios va a ejercer, donde todos los seres humanos tendremos que dar cuenta. Un suceso bajo comprobación. Y creo detenerme un ratito en esto porque prácticamente esta cuestión lleva al siguiente razonamiento. Porque muchos al final dicen, bueno, esa es su creencia, yo tengo otra. Pero cualquiera que sea la creencia, va a ser comprobada. Y en eso a lo mejor usted escuchó esta ilustración, no es mía por lo demás, yo simplemente me hago eco. Que llegará un día en que ya podremos comprobar las diferentes posiciones. Por ejemplo, aquellos que decimos o creemos en la vida eterna, o aquí en este caso de tener que enfrentarnos ante un Dios y responder por nuestros actos. Va a llegar un día en que lo vamos a comprobar. Quien hizo la ilustración dice, pensemos que eso finalmente era mentira, que no era correcto eso que estamos creyendo. Y que por lo tanto entonces aquel que dijo que todo se terminaba y que se llegaba a la extinción, la aniquilación con la muerte, tenía razón. Si eso fuera así, uno se pregunta, bueno, pero ¿qué perdí? ¿Qué perdí yo? Si lo que yo creí no se dio. No hay eternidad, no hay un Dios a quien rendirle cuenta, en este caso, ya, pero ¿qué perdí? Pero pensémoslo al revés, que aquel que dice que con la muerte se termina todo, que es la aniquilación y se acabó todo. Pero pensemos que está en un error, y lo que nosotros decimos y lo que dice la Biblia es verdad. Entonces él no va a poder decir, ¿y qué perdí? Porque ha perdido su alma en ese caso. Hasta usando esa simple lógica uno dice que uno se inclina a que es bienaventurado. Creerle a Dios y creerle a la Biblia. Sujetos bajo comprobación. Y luego vuelve Salomón a plantear la duda. Verso 20-21. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo.
¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres suba arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Bueno, primero uno puede plantearlo bajo una certeza. Efectivamente, la descomposición y eso que todo se va a transformar en polvo son cuestiones que son comprobables. O sea, la descomposición de los cuerpos cuando mueren y son sepultados, pensemos y dándole un destino natural que sería las fauces de la tierra. Y él veía eso, que bueno, al final a las bestias y los seres humanos les pasa exactamente lo mismo. Y viene la pregunta, ¿y quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres suba arriba y que el espíritu del animal desciende abajo en la tierra? Viene la duda. ¿Se dan cuenta cómo Salomón juega? Mejor dicho, se traslada en estados, de estados. A veces podemos plantearlo quizás como estados anímicos. Algunos han dicho que esos son estados anímicos de la fe. Y aquí él plantea una duda. Bueno, ¿quién sabe que el espíritu del hombre sube arriba y el animal sube abajo? ¿Quién sabe? Y tenemos que reconocer que eso cae dentro de lo que llamamos la fe, de un hecho que no podemos comprobar y al cual adherimos, que Dios puso eternidad en nuestros corazones y que el espíritu del hombre, en un sentido por revelaciones de otras partes de la Biblia, tiene destino eterno. Pero él dice, bueno, ¿quién sabe? ¿Quién puede decirlo con seguridad? Esa es la pregunta que él hace ahora. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y yo insisto en esto. Entonces, tiene que ver con una actitud de fe, pero no como un salto al vacío, sino que es conociendo los elementos de las Escrituras. Porque en esto también tendríamos que decir que no estamos autorizados para creer aquello que Dios nos revela. Y esa es la duda, bueno, que plantea Salomón y que podemos también encajonarla dentro de lo que es un suceso bajo comprobación. Lo comprobaremos. Por supuesto que sí. Se establecerá la realidad. Y luego viene, finalmente, lo que yo llamo la inmediatez o cómo abordar la realidad. Así pues, es como una conclusión que toma Salomón. He visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Lo hemos dicho en los otros videos, si usted quiere los puede revisar, están todos anteriormente a este, donde él está permanentemente jugando entre lo acotado por el tiempo, lo pasajero, lo transitorio y la trascendencia o la eternidad. Y ese es su tremendo conflicto. Entonces él aquí en este momento está abordando la inmediatez. Quizás una forma de decir o responder a lo que yo veo y estando acá me ha permitido de alguna forma ampliar la visión, sobre todo viendo tanta gente que sufre, yo pensando exclusivamente en ese sentido, en toda la corriente inmigratoria, gente con la que tenemos contacto. Recientemente por la guerra, el desplazamiento, pero lo ucraniano, pero ¿qué dice usted de Armenia?
Azerbaiyán, después de los países africanos. El hambre nuevamente golpeando países del África. La pobreza como un fantasma ciñéndose sobre todo el continente de Sudamérica, sudamericano. Entonces, uno llega al punto que efectivamente, siendo la vida acotada como es, corta como es, y algunos, sobre todo pensando en los niños, nacen y crecen prácticamente en sufrimiento, en penurias. ¿Cuánta gente está bajo sufrimiento? Entonces uno puede decir que la vida siendo tan breve o corta como lo decimos, Salomón dice, busquen formas de alegrarse. Y él ve que en el trabajo está el camino, está una de las alternativas, una de las posibilidades. Alégrense en su trabajo, alégrense en lo que hacen. Pero yo sé lo que usted está pensando. ¿Cuánta gente está perdiendo su trabajo hoy día? ¿Cuánta gente no encuentra trabajo? ¿Cuánta gente no puede ocuparse en aquello para lo cual está calificado? ¿Cuántos otros están haciendo trabajo en lo cual no tienen el gozo, el corazón puesto? Entonces cuando Salomón plantea de esto de alegrarse en su trabajo, parece también como un manantial en el desierto. Y aquellos que lo tienen, entonces aprender a alegrarse, a contentarse en su trabajo. Es un mecanismo de satisfacción, para de alguna forma también decir que la vida vale la pena. Frente, insisto, a tantos que están sufriendo hoy día. A tantos. Y termino simplemente planteando, por ejemplo, insisto con este tema de la inmigración. Pero, por ejemplo, han mostrado reportajes de Alemania, en las capitales, las grandes capitales, los centros, las urbes. Esta gente que llega teniendo tanta esperanza de tantas cosas y al final se sumergen en las drogas, en el consumo de alcohol y los muestran en los lugares prácticamente donde no tienen dónde dormir y tienen que estar en las intemperies. Y son de verdad decadencia absoluta ver esos muchachos sin esperanza y presos sumergidos en la droga. Y hay gente que se está dedicando a tratar de ayudarles, y por supuesto vienen de las iglesias también, iniciativas para poder sacar a esos muchachos de esos lugares. Otro reportaje de Afganistán, donde rigen los talibanes. Y ahí la gente joven y no tan joven, todos consumiendo el opio. Vidas destruidas, tiradas al tacho de la basura, bajo sufrimiento. Será hasta una próxima oportunidad donde vamos a abordar la próxima pregunta de El Predicador en el libro de Eclesiastés. Si quiere puede dejar su comentario acá abajo, hurguetear algunas informaciones mías personales que están aquí abajo. Cuídense y será hasta una próxima oportunidad.